Desde el principio de los tiempos, el sufrimiento ha sido un misterio que la mente humana no ha podido descifrar. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué el dolor toca incluso a los corazones más fieles? Entre las sombras del Antiguo Testamento se alza una historia que ha atravesado los siglos como un eco de fuego. La historia de Job, el hombre que fue probado por Dios. Job no era un hombre común, era justo, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida parecía bendecida por la mano divina, familia, riquezas, respeto y paz. Pero el libro que lleva su nombre comienza con un misterio que sacude los cimientos del alma. Una conversación en los cielos. En el silencio eterno, ante el trono de Dios, aparece un espíritu antiguo. Satanás, el acusador. Él no cuestiona la fe de los hombres en general, sino la fe de uno solo, Job. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Pregunta con ironía. Tú lo has bendecido en todo, pero quita lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia cara. Entonces Dios responde con palabras que estremecen. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solo no pongas tu mano sobre él. Job 1:12. Y así comenzó la prueba. En un solo día, Job perdió todo: sus rebaños, sus siervos, sus riquezas y sus hijos. El viento sopló desde el desierto y derribó la casa donde estaban sus hijos. El silencio posterior fue más pesado que la muerte misma, y en medio de ese vacío, Job rasgó su manto, se postró en tierra y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Aún así, el cielo permaneció en silencio. No hay dolor más profundo que el de no entender el propósito de Dios. Cuando el alma clama y el cielo calla, la fe se convierte en fuego. Job fue arrojado a ese fuego, y en lugar de consumirlo, lo purificó. Pero la prueba no había terminado. Satanás volvió ante Dios y dijo: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende tu mano y toca su carne, y verás si no te maldice. Y Dios, en su misterio insondable, permitió la segunda prueba. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Job 2:6. Entonces el dolor se hizo carne. Llagas cubrieron su cuerpo desde la planta del pie hasta la coronilla. Job se sentó en ceniza, tomando un pedazo de barro para rascarse las heridas. Su esposa, rota por el sufrimiento, le dijo: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Pero Job respondió con voz temblorosa, llena de fe y de lágrimas: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y así, entre el polvo y la desesperación, el justo permaneció firme. Los amigos de Job vinieron a consolarlo. Al verlo de lejos, no lo reconocieron. Su dolor lo había desfigurado. Se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, sin decir palabra alguna, porque veían que su dolor era muy grande. Entonces Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. No maldijo a Dios, sino a sí mismo. Dijo: Perezca el día en que yo nací. Job 3:3. Así comenzó su viaje por las tinieblas del alma humana. Los amigos intentaron darle respuestas. Cada uno tenía una explicación, pero ninguna tocaba el misterio verdadero. Elifaz decía: El inocente no perece. Si sufres, es porque has pecado. Bildad le acusaba de ocultar su culpa. Zofar lo llamaba necio por justificar su causa ante Dios. Y Job, en medio de su quebranto, replicaba: ¿Hasta cuándo afligiréis mi alma y me moleréis con palabras? Job 19:2. Su dolor no era solo físico, era espiritual. ¿Cómo entender que el Dios que amaba, que había servido con devoción, ahora lo sumía en la oscuridad más profunda? Sin embargo, en el corazón de su desesperación, Job pronunció una de las declaraciones más poderosas de la historia: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios.
Job 19, 25, 26. Allí, entre el barro y las lágrimas, Job vislumbró algo que sus amigos no podían ver: la esperanza en medio del sufrimiento. Job no sabía por qué sufría, pero sabía quién era su Dios. Y eso bastaba. La fe no siempre consiste en entender a Dios, sino en confiar en Él cuando no lo entendemos. A veces, el cielo permite que las paredes de nuestra vida se derrumben, no para destruirnos, sino para revelar lo que realmente somos. Job fue despojado de todo lo externo, pero lo esencial permaneció. Cuando todo se le quitó, quedó su alma desnuda ante el Creador, y en esa desnudez se encontró con una verdad eterna. La fe no depende de la bendición, sino del vínculo con Dios. El sufrimiento de Job no fue un castigo, sino una revelación. Reveló al mundo que el amor a Dios puede resistir incluso cuando se apagan todas las luces. Reveló que hay una fe que no busca recompensas, una fidelidad que no depende de la prosperidad, una adoración que sobrevive a la pérdida. El dolor de Job se convirtió en espejo de nuestra propia humanidad. Porque todos, en algún momento, enfrentamos un desierto donde preguntamos: ¿por qué, Señor? Y en ese silencio, la voz de Job resuena a través del tiempo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Job no vio el propósito de su sufrimiento, pero el cielo sí. Su historia no trata solo de pruebas, sino de transformación. De cómo el hombre que lo tenía todo y lo perdió todo, encontró lo único que jamás podría perder: la presencia de Dios. Cuando el fuego terminó, cuando las lágrimas se secaron, Job no era el mismo. Había conocido a Dios de una forma nueva. De oídas te había oído, dijo, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Esa es la victoria más grande del alma. No escapar del dolor, sino encontrar a Dios en medio de él. La historia de Job no termina con la tragedia, sino con la restauración. Dios devolvió el doble de lo que había perdido. Pero el verdadero milagro no fue lo material. El verdadero milagro fue el corazón transformado de un hombre que aprendió a confiar incluso cuando el cielo callaba. Y así, el sufrimiento de Job se convirtió en un canto silencioso que aún resuena entre los que dudan, los que lloran, los que esperan, que incluso en el dolor más profundo, Dios sigue siendo bueno. Cuando Job se enfrentó a la pérdida de todo lo que amaba, la tierra se convirtió en un desierto y el corazón en ceniza. Sus amigos llegaron con palabras que pretendían consolar, pero que, en realidad, solo reflejaban las limitaciones humanas frente al misterio divino. Cada palabra que pronunciaban era una interpretación humana de lo que solo Dios podía comprender. Elifaz le decía que su sufrimiento era castigo. Bildad afirmaba que los justos no padecen. Zofar acusaba de arrogancia a quien mantenía la fe. Pero Job no estaba en rebeldía, ni había pecado. Él estaba en un lugar donde la comprensión humana se encuentra con la infinitud de Dios. Y así, el debate se convirtió en un espejo de nuestro propio corazón. ¿Cómo entender el dolor cuando no hay explicación terrenal? En medio de la desesperación, Job pronunció palabras que atravesaron el tiempo. Ojalá que mi queja fuera escrita. Ojalá se grabara en un libro. Que se pusiera en un pergamino para siempre y que se sellara con hierro. Job 19, 23, 24. Porque incluso en la oscuridad, el alma anhela ser escuchada, ser reconocida. No hay tormento más profundo que sentir que la angustia no tiene testigo. Y en esas palabras, el hombre revela una verdad que trasciende su historia. La expresión del dolor es un puente hacia la esperanza. El cielo, sin embargo, seguía en silencio. Pero la fe de Job no estaba muerta. No era una fe superficial que depende de la recompensa, sino una fe que se aferra al misterio divino, aunque no lo comprenda. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne veré a Dios. Job 19, 25, 26. Ahí reside la esencia del sufrimiento justo. No recibir la respuesta inmediata, sino sostener la confianza en quien tiene la eternidad en sus manos.
Dios permitió que Job sufriera no para quebrarlo, sino para revelarle la profundidad de su propia alma y la inmensidad de su relación con el Creador. Porque solo cuando el hombre es despojado de todo lo superficial, puede descubrir lo esencial. La presencia de Dios es suficiente. Durante largos capítulos, Job reflexionó, cuestionó y clamó. Se sintió abandonado, confundido, incluso traicionado, pero nunca perdió la esperanza de encontrarse con Dios. Y en ese anhelo nace la enseñanza más profunda. La fe madura en el desierto del entendimiento humano. El dolor físico y emocional que sufrió Job era insoportable, pero más que un castigo, fue un campo de entrenamiento para su espíritu. Dios no necesitaba castigar a Job. El sufrimiento mismo no era el propósito. El propósito era que Job viera su propio corazón y lo anclara a lo eterno. El clímax de la historia llega cuando Dios finalmente habla desde el torbellino. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas, si tú lo sabes? Job 38, 2, 4. Job se enfrenta al misterio absoluto. No hay acusación ni explicación directa, solo la revelación de que la mente humana es limitada y que la sabiduría divina supera todo entendimiento. Y Job responde con humildad: yo era de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5, 6. Es la culminación de toda experiencia espiritual. Reconocer nuestra pequeñez frente a la grandeza de Dios. Aceptar el misterio y aún así, confiar. La restauración de Job no es solo material. Es la restauración de su alma, purificada por la prueba, elevada en su fe, íntimamente unida al Creador. Dios le devolvió lo que había perdido, incluso más que antes, pero lo más valioso fue la comprensión de que la presencia de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra disposición a buscarlo. Job se convirtió en un símbolo eterno. El justo que confía aunque no comprende. El hombre que mantiene la fe en medio del dolor. El testimonio vivo de la esperanza en Dios. El sufrimiento, tal como Job lo experimentó, sigue siendo un espejo para la humanidad. Nos recuerda que la vida está llena de pruebas, algunas incomprensibles, algunas injustas a nuestros ojos. Pero en esas pruebas se revela la esencia del corazón: elegir a Dios a pesar de todo. El relato de Job nos enseña que la fe no depende de la ausencia de dolor, sino de la presencia de Dios en medio de él, que la esperanza no es la certeza de lo inmediato, sino la confianza en lo eterno. Que el sufrimiento no es la derrota del justo, sino la ocasión para que Dios se muestre en su poder y fidelidad. Y así, la historia de Job no termina en el dolor, sino en la luz de la restauración. No termina en preguntas sin respuesta, sino en la certeza de que Dios ve, escucha y guía. No termina en la tragedia humana, sino en la victoria del Espíritu que permanece fiel. El eco de Job resuena hoy. Cada lágrima, cada pérdida, cada prueba que enfrentamos puede ser transformada en encuentro con Dios. Cada momento oscuro puede convertirse en semilla de fe. Cada sufrimiento puede abrirnos a la comprensión de que la luz más brillante surge después de la noche más profunda. Así, Job nos invita a confiar, a perseverar y a buscar a Dios incluso cuando todo lo demás parece perdido. Porque su historia es un recordatorio eterno de que el sufrimiento, aunque incomprensible, tiene un propósito en manos del Creador, y que la fe verdadera no se mide por la facilidad de la vida, sino por la fidelidad del corazón que se mantiene firme en la tormenta. Y mientras el mundo siga enfrentando dolor e injusticia, la historia de Job seguirá hablando a todos aquellos que claman desde la sombra, recordándoles que Dios nunca abandona, que su justicia y misericordia son eternas, y que, incluso en el sufrimiento, la esperanza no muere.